A través de nuestras vidas podemos tener muchos proyectos. Uno de los proyectos más interesantes, me imagino, que debe ser construir una casa. Y participar mentalmente de ese proceso, de ir eligiendo cada una de las cosas, sacando dimensiones, cómo queremos esto, cómo queremos aquello. Y estar pendiente de cada uno de los detalles. Dicen que es una experiencia lindísima para construir un lugar donde vamos a habitar, donde vamos a estar juntos y vamos a compartir en familia. Ese es el sueño de muchas personas. Si dedicamos tanto empeño a la construcción de un edificio para que habiten las personas, imagínense el empeño y lo especial, el esfuerzo especial que hizo Dios, nuestro Padre, para construir donde iba a habitar Él mismo, donde iba a habitar el Espíritu Santo. Yo tengo muchísimos años de dedicarme a estudiar el cuerpo humano y cada vez me maravillo más de esta creación que Dios supervisó como un experto arquitecto desde que éramos un embrión, un puñito de células. Desde ese momento la palabra de Dios dice que Él vigiló. Y cada uno de nuestros cabellos a través de nuestra vida están controlados siempre por Dios. Imagínese la importancia que Dios le da a nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. Esta es la casa terrenal de Dios. Dios no vive en cuatro paredes. Dios vive en nuestro cuerpo. Por eso nos llama a cuidarlos y a ser responsables de nuestro cuerpo. Y a través de toda la Biblia vemos cómo ejemplos de enfermedades físicas reflejan enfermedades espirituales. Hoy vamos a aprender mucho acerca del templo del Espíritu Santo en nuestra época. Para eso, nuestro pastor Ronald Alvarado nos va a enseñar de esto. Amén. Bueno, damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de congregarnos una vez más en su nombre. Vamos a iniciar una serie de estudios basados en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, así que va a ser un estudio prolongado. Quisiéramos tener la oportunidad de profundizar mucho, pero por ser tiempos de culto no se podría, pero vamos a tratar de sacar la mayor ventaja. El hecho es hacer un énfasis sobre las profecías que el Señor Jesucristo dijo que iban a pasar antes de que llegara la segunda venida. Pero vamos a irnos ahí a Mateo capítulo 24, 1 y 2, y el tema de este inicio de enseñanza sobre este capítulo 24 es por eso, porque hay una pregunta que involucra el templo. Entonces vamos a ver hacer un énfasis un poquito en esto del templo. Vamos a buscar entonces Mateo capítulo 24 y vamos a leer hasta el versículo 8. Si pueden estar en su casa leyendo y leyendo constantemente a lo largo de la semana, familiarizarse con el texto sería maravilloso. Dice entonces la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a quedar ahí entonces en la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo. En los tiempos del Señor Jesús, Herodes había iniciado una reconstrucción del templo que había iniciado en los tiempos de Esdras, y que se había detenido, y que luego el profeta Ageo anunció al pueblo que había que animarse a terminarlo, etc. Este templo llega a Herodes y empieza a reconstruirlo, pero prácticamente lo que hizo fue construirlo de nuevo. El rey Herodes el Grande, como era de malo, esa capacidad de maldad que tenía, también tenía una capacidad arquitectónica increíble. El templo de Jerusalén está sobre un monte, pero para poder darle las dimensiones que él quería, tuvo que rellenar, tuvo que aplanar, tuvo que ensanchar ese monte para hacer toda esa construcción. Era algo maravilloso. En los tiempos de Herodes, Jerusalén estaba creciendo, estaba fortaleciéndose. Había mucha arquitectura de estilo romana, porque Herodes había sido un rey puesto por los romanos, y el templo era el centro, la joya de toda esta arquitectura. El templo había empezado antes del Señor Jesucristo a construirse, y todavía 40 años estaba terminándose de construir. No el templo en sí, sino todo lo que Herodes estaba poniendo ahí. Era algo espectacular. Maravilloso, increíble, increíble. Los romanos querían su participación, y para quedar bien con los judíos y con los romanos, pues hacíamos el templo, pero por otro lugar ponían el águila romana en una de las entradas al templo. Y claro, había judíos que no les gustaba, y había otros que preferían eso y tener paz en medio de la situación con los romanos. Bueno, eso era el templo. ¿Cómo empezó esta idea del templo? Bueno, tendríamos que revisar un poco ahí en el libro de Éxodo. Si usted va y lee el libro de Éxodo, se da cuenta que el Señor le había dado a Moisés unos planos para construir algo que se llamaría el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda dividida en dos espacios. Uno se llamaba el lugar santo y el otro el lugar santísimo. Y esa tienda estaba rodeado por una cerca de cortinas, y dentro de esa cerca de cortinas estaba el altar del sacrificio y el ábacro. Los judíos conocían a esa parte donde estaba el altar del sacrificio y el ábacro como el camino, al lugar santo como la verdad y al lugar santísimo como la vida. ¿Recuerdan el texto que el Señor dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y nos cuenta ahí el libro de Éxodo, si ustedes lo leen con calma, ahí en el capítulo 33, voy a parafrasearlo, que cuando se construyó, Moisés entraba y había una nube densa que bajaba sobre el tabernáculo, y era Dios que venía a hablar con Moisés. Se dice que hablaba con Moisés cara a cara, como habla el hombre con su amigo. Todos alrededor sabían qué estaba pasando. Y en el momento que la nube bajaba, todo el pueblo de Israel, todas las tiendas que estaban alrededor del tabernáculo, se ponían a adorar. Luego, este tabernáculo era desmontable, y cada vez que el Señor decía había que moverse, se movían y lo armaban en otro lugar y en otro lugar, y así pasaron 40 años en el desierto. Entran a la tierra prometida, y de alguna manera el tabernáculo como que empieza a dejar de ser. Ya no se nombra tanto. Sigue estando el arca de la alianza y sigue habiendo una gran preocupación por ello, pero como que va quedando en el olvido. Y un día el rey David se le ocurre construirle un templo
al Señor. Y a Dios le pareció buena idea. Y le dijo a David, muy bien lo que usted ha pensado, pero no lo va a construir usted, lo va a construir su hijo Salomón. Y entonces Salomón empieza a construir un templo con la misma idea del tabernáculo, ¿verdad? Se entraba al lugar, había el altar del sacrificio, había el lavacro donde se lavaban las manos los sacerdotes, entraba al edificio donde estaba el lugar santo y una división donde está el lugar santísimo. Claro, ahí nos falta mencionar todos los muebles de lo que había en el lugar. Pero bueno, es para seguir avanzando. Ese templo era formidable, maravilloso, paredes forradas en oro, etc. Era algo increíble. Pero Dios le había dicho, y recuerden aquel texto maravilloso que hay hasta un corito que lo hacemos, ¿verdad? Dios le había dicho, cuando inauguraron ese templo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y entonces ese lugar se volvió una casa de oración. Tanto era así que el Señor decía que si quedaban dispersados, que en el momento en que hubiese arrepentimiento en cualquier lugar donde estuvieran y empezaban a orar en dirección hacia donde estaba el templo, en dirección hacia Jerusalén, el Señor los iba a escuchar, los iba a perdonar, los iba a rescatar y los iba a volver a traer a la tierra que Él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan Daniel que dice que abría la ventana y oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén? Era porque era en dirección al templo. Lo que pasa es que para el momento en que Daniel está orando, el templo ha sido quemado, ha sido destruido, ha sido, bueno, terrible. Los babilonios hicieron un enorme desastre. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el pueblo necesitaba aprender humildad. Si se humillare mi pueblo. Pero el pueblo de Israel nunca fue humilde, fue orgulloso. Ellos querían servir a Dios, pero también querían tener otros dioses. Ellos querían obedecer la palabra de Dios, pero querían seguir haciendo su propia voluntad humana. Ellos querían ser su propio Dios y se molestaban si alguien les decía que estaban mal. Y por eso cuando se levantaba algún profeta a predicarles, ellos lo mataban. Porque su corazón estaba endurecido. Ellos dicen, es que somos los herederos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ya eso nos garantizó tener un lugar seguro con Dios. Y eso les costó ir al destierro. Y durante 70 años no había lugar de adoración. En los tiempos de Nehemías, Dios pone en el corazón de Nehemías volver. Esdras había llegado antes, pero empieza ahí la profecía con Nehemías, la de las 70 semanas, que lo iremos estudiando de a poco más adelante, y empieza el pueblo a volver, y se reconstruye el templo. Claro, no era el templo con aquella gloria que tenía el que había hecho Salomón. Ya sus paredes no estaban forradas en oro, ni mucho menos, pero era el lugar de adoración, era la casa de Dios. Y Dios estaba interesado en eso. Hubo un momento en que el pueblo dejó de reconstruir el templo, y Dios llamó la atención de ellos ahí con el profeta Ageo. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Ustedes viven en sus casas artesonadas y todo muy bonito, y mi casa está abandonada. Por eso es que no tienen bendición. Por eso es que ustedes todo lo que cosechan lo meten en sacos rotos. Nada les va a alcanzar. Dios siempre tiene la idea de un templo. Pasan siglos y vamos llegando a los tiempos del Señor Jesucristo.
antes, unos 20 años antes. El templo empieza a reconstruirse en el año 9 antes de Cristo, pero ya empieza Herodes a acercarse y a tomar el lugar, empieza a visualizar qué es lo que quiere hacer, y para poder reconstruir todo lo que quiere reconstruir, tiene la idea del templo. Recuerden que Herodes era tan orgulloso que él quería ser mayor que cualquiera. ¿Y quién había sido el mayor rey de Israel? ¿Quién fue el rey más importante en el pueblo de Israel? Bueno, algunos dirían David. Bueno, David en su relación con Dios, pero en su relación política, en su extensión de gobierno, el más grande de los reyes que ha tenido Israel fue Salomón. Bueno, pues queremos ser mayores que Salomón, entonces vamos a hacer el templo más grande y más hermoso que se pueda hacer. Hasta ahí vamos. Hasta ahí vamos. Esto a manera de empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Vámonos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Y voy a leerles del verso 13 algo que sucedió con el templo. Este templo que Herodes había reconstruido y que todavía el templo ya estaba terminado. Faltaba algunos detalles que Herodes había dejado y que su hijo, Herodes Antipas, iba a terminar luego. Entonces dice el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Esto va a pasar, digamos, que en el primer año del ministerio del Señor Jesucristo. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. ¿Y por qué estaban haciendo ellos vendiendo? Recuerden que había que presentar un sacrificio anual. Y si usted hubiera sido israelita, hubiera sido un judío, usted hubiese tenido que tener un corderito de 1 año perfecto para llevarlo a sacrificar. Bueno, pero lo habían puesto más fácil. ¿Para qué vamos a comprar el cordero y cuidarlo en la casa y traerlo? Mejor cuando lleguemos al templo compramos uno ahí y ya está. Y vieron el negocio. Y como los sacrificios lo involucraban corderos, cabras, vacas, palomas y todo, entonces imagínense cómo era eso, ¿verdad? Era un mercado increíble, porque ya nadie traía sus sacrificios porque todo el mundo los compraba ahí. Y claro, eso beneficiaba a los mercaderes que había ahí y beneficiaba a los principales sacerdotes porque era un gran negocio. Entonces, cuando el Señor ve eso, cuando el Señor ve ese espectáculo en la casa de Dios, dice el verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, no era para pegarle a la gente, como algunos piensan, ¿verdad? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, el Señor estaba hablando de su propio cuerpo. Y aquí es donde empieza esta enseñanza, que el cuerpo de una persona puede ser el templo de Dios. Y por eso el Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Claro, ellos no lo entendieron y entonces le contestan, dijeron luego los judíos, en 46 días fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás.
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y empieza el ministerio de 3 años del Señor Jesús. Ya ahí se había hecho enemigo de los mercaderes, se había hecho enemigo de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de la gente principal que había. Pero el Señor empieza a predicar. Y empieza a predicarle al pueblo. Esta gente religiosa está endurecida, esta gente religiosa ha cambiado la gloria de Dios y quiere aprovecharse de la gloria de Dios para sacar un sustento económico. Esta gente religiosa se está aprovechando de la gente pobre para sacarle el dinero vendiéndole las ofrendas. Esta gente religiosa es una gente que siempre ha estado como para extinguirse, pero que nunca se extingue, porque en nuestros días siguen habiendo personas que tienen la misma maña. Porque las cosas del Señor no son para lucrar. Y empieza el Señor 3 años de ministerio. Bueno, esos 3 años pasan pronto y llegamos a la última semana, lo que se conoce como la semana de la pasión. ¿Sí? Esa semana Jesucristo va a ser crucificado. El Señor le estaba diciendo a los apóstoles, vamos para Jerusalén porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de gentiles y lo van a matar. Y esa última semana el Señor se estaba hospedando en Betania y todos los días de esa semana el Señor fue a predicar al templo. Todos los días, cada día el Señor fue a predicar al templo. El Señor sabía que era el último momento. El Señor estaba agobiado, estaba triste. Había visto la condición, había predicado esos 3 años y el Señor sabía qué era lo que iba a pasar, que cuando estuviese en la cruz del Calvario iba a estar solo. Pero para eso había venido. Y en ese momento de tristeza por el pueblo, por la gente, por el rechazo, por los corazones endurecidos, sentado en el monte de los olivos viendo hacia Jerusalén, es donde dice aquellas palabras, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina a sus polluelos, pero ustedes no quisieron. Porque el Señor sabe que el rechazo que le están haciendo a Él va a traer consecuencias para esa generación. Pero no nos adelantemos. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y voy a leerles del verso 12 en adelante. Y entró Jesús en el templo de Dios. Quiero que vean cómo dice la frase. Y entró Jesús en el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, se parece a lo que acabamos de leer, pero no es el mismo evento. Son 2 eventos distintos. El primero había ocurrido al inicio de su ministerio, cuando dijo, ustedes están haciendo un mercado de la casa de mi padre. Y ahora les está diciendo, esto es una cueva de ladrones. Miren cómo el asunto, la santidad del templo, para el Señor no era algo
sin importancia. Era muy serio. La santidad del templo es algo pero muy serio para el Señor. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí ya fue diferente. Ya ahí ellos no le preguntaron con qué autoridad hace esto. Simplemente la gente estaba llegando donde el Señor, ahí al templo, y el Señor estaba sanando a cuantos tuvieran fe para ser sanados. Y era tanta la alegría que había que los jóvenes estaban cantando. Pero eso les amargó el alma a los principales del pueblo. Estaban llenos de celos, llenos de amargura. No solamente porque les había echado a perder el negocio de ese día, sino porque el pueblo se estaba yendo detrás del Señor Jesús. Y uno dice, pero hermano, pero al final no eran los mismos que decían, crucifícale, crucifícale. Bueno, porque los milagros no salvan a nadie. Usted puede ver una manifestación de milagros asombrosa y todo el mundo va a estar feliz de ver los milagros. Pero si la persona no viene con un corazón arrepentido delante del Señor y acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, los milagros no lo van a salvar. Porque cuando pase la emoción de los milagros que vio, su corazón sigue estando vacío. Su corazón sigue estando lleno, vacío de Dios, pero lleno de pecado no confesado. Esas personas no son salvas. Por eso a veces usted dice, bueno, pero mire qué montón de pueblo tiene esta iglesia. Y de un momento a otro dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No son las emociones, hermanos. Hay que creer con la mente y el corazón para poder ser salvos. Entonces, aquí vamos viendo lo que ha sido la importancia del templo. Y quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 23, porque aquí ya va a pasar un suceso interesante, un versículo interesante. Ya les había mencionado este texto, pero se los voy a leer y un poquito más. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿De cuál casa estaba hablando? Del templo. El Señor salió por última vez del templo. Y cuando el Señor salió del templo, ya no era más la casa de Dios. Podía ser hermoso, podía ser precioso, podía tener una inversión increíble, pero ya no era más la casa de Dios. Porque el valor que tiene la casa de Dios es por el que la habita. El tabernáculo era valioso no porque hubiesen muebles de oro, sino porque la habitaba Dios. El templo de Salomón, porque Dios lo habitaba. Ahí el mismo Dios estaba, Dios se había hecho humano, se había revestido de humanidad y estaba en el templo. Por eso ese templo era valioso, no por las grandes arquitecturas, no por todo lo que hayan hecho. No me entiendan mal, no es que estoy pensando en que no importa el templo. Ojalá tuviésemos un templo de doble planta, todo alfombrado, con sillas muy cómodas. Ese no es el problema. El asunto es que un templo tiene valor porque la gloria de Dios está ahí.
Y a partir de ese momento no hay más templo. No hay un templo terrenal. Esto es un edificio donde nos reunimos como iglesia. Y lo respetamos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde venimos a orar y venimos a aprender de la palabra de Dios. Es el lugar donde mucha gente ha conocido a Cristo. Es el lugar donde mucha gente se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el lugar que Dios nos permitió. Es un milagro que Dios nos dio para poder reunirnos acá. Y no vamos a menospreciar lo que Dios nos dio. Lo vamos a cuidar, para que el nombre de Dios pueda seguir siendo predicado en este lugar. Este lugar no es para jugar papi fútbol, no es para usarlo de salón de patines, es un lugar donde nos reunimos decentemente y en orden para glorificar el nombre del Señor. Y la gente, los vecinos y todo el mundo sabe que este lugar es para eso, es un lugar de testimonio. Pero si este lugar ya no va a congregar más a los hijos de Dios, pues sería un simple edificio que puede servir para cualquier cosa. El lugar es importante porque la gloria de Dios está allí. La iglesia de la Odisea, allá en el capítulo 3 de Apocalipsis, y varias iglesias del Apocalipsis, pero hagamos énfasis en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia orgullosa. Y el Señor le manda una carta al ángel de la iglesia en la Odisea. Y el Señor le dice: usted dice que es rico. Y usted dice que de nada tiene necesidad. Porque económicamente estaban muy bien. La Odisea era un lugar muy próspero. Y los creyentes que habían ahí también eran prósperos. Y creían que no tenían necesidad de Dios. Por eso el Señor les manda la carta. Estaban llenos de orgullo, de vanidad. Victoriosos. Como lo que se quiere predicar hoy día. Aquí el Señor dice que esta es una situación equivocada y en los púlpitos de hoy día estamos escuchando que esta sería la forma ideal de vivir una vida santa. Si un mensaje de la palabra de Dios, si un predicador está hablando de Dios, pero contradice la palabra de Dios, no deje la palabra de Dios, deje al predicador. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La iglesia de este tiempo es una iglesia así. Ni fría ni caliente. Ni muy cristianos, pero ni muy mundanos. Un poquitico de Dios, pero un poquitico del mundo no hace malo. No hay que ser fanático con las cosas de Dios. Tampoco hay que ser tan mundano, pero uno que otro permisito nos podemos dar. Es una iglesia, porque el Señor está diciendo que es una iglesia. Yo no puedo decir que son un montón de gente sin Cristo que se reúne. No, es una iglesia. Pero es una iglesia que ni es fría ni es caliente. Pero que se creían los más importantes. Porque son prósperos. Y el Señor les dice: ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No está hablando de una pérdida de salvación, pero sí está hablando del rechazo que el Señor tiene a las actitudes que esas congregaciones en la Odisea estaban manifestando.
Lo que ustedes están haciendo ahí en esas reuniones me desagrada. Lo que ustedes están haciendo ahí en esas reuniones no lo soporto. Y para que nosotros podamos comprender cuál era el rechazo que el Señor tenía sobre ese tipo de reuniones, lo dijo: te vomitaré de mi boca, para que podamos entender ese tipo de reacción que el Señor siente cuando no se respeta la santidad. Cuando no hay humildad. Y sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico. Claro, somos hijos del rey. Entonces, ¿cómo somos? Ricos, prosperados, en victoria. ¿Sabe por qué? Y empiezan enseñanzas un poco extrañas. ¿Y sabe usted por qué ustedes son pobres? Porque todavía no son hijos del rey, porque los hijos del rey son prósperos. Bueno, el Señor Jesús hubiese sido el menor de los hijos del reino de ese tiempo, porque no tenía ni una almohada donde recostar su cabeza. El Señor se hizo pobre, pero bueno, en esta iglesia de la Odisea el Señor no tenía espacio. Como en las predicaciones modernas, los pobres no tienen espacio. Sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y les da un consejo: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor les está diciendo: tiempo de arrepentirse, porque si no, después de esta reprensión viene el castigo. A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta estaba el Señor? A la puerta de la iglesia de la Odisea. Allá estaba afuera. Aquí adentro supuestamente nos estamos reuniendo en su nombre, pero el Señor está allá afuera, tocando la puerta de la iglesia, a ver si alguien de los que estaban en la iglesia salía a tener una verdadera comunión con Cristo. Allá afuera, porque dentro de la iglesia no había comunión verdadera con Cristo, porque dentro de la iglesia se estaba viviendo una pura hipocresía, similar a lo de los escribas y fariseos en el tiempo del Señor Jesús. Bueno, es que para el Señor es serio. Y el Señor le dice a otra iglesia: si no, voy a quitar el candelero, ¿verdad?, de su lugar. Estas 7 iglesias en Éfeso no existen. No es que los miembros de esa iglesia perdieran su salvación, simplemente que como iglesia no funcionaron, no fueron luz. Estaba el candelero tenía el aceite de la unción, ¿verdad?, que en el caso de la iglesia es el Espíritu Santo, pero nunca hubo fuego, nunca iluminó. Es un candelero que no estaba siendo utilizado y el Señor lo retiró de ese lugar. Y ese lugar donde se predicó en primer lugar el Evangelio es uno de esos lugares que llamamos donde el Evangelio no es predicado. El Señor es serio con las cosas santas. El Señor es serio con las cosas santas. El Señor es serio con la iglesia y el Señor es serio con el templo. Al Señor no le gustó lo que esta gente estaba haciendo, una cueva de mercado, una cueva de ladrones. Al Señor no le gustó lo que estaba pasando en el templo. No le agradaba la administración que estos hombres tenían del templo.
Y dice la palabra del Señor que el templo de Dios hoy día es cada creyente que ha creído en Cristo. Si usted recibió a Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted es salvo. Pero no solamente salvo. La salvación no es nada más de que el día que me muera yo no me voy a ir al infierno. Claro, no me voy a ir al infierno. El día que me muera, dice la palabra de Dios que voy a estar en la presencia de Cristo. Dice la palabra de Dios que por ser salvo ahora soy hijo de Dios. Que soy miembro del cuerpo de Cristo, que todos nosotros los creyentes formamos la iglesia. Que tengo un lugar allá en los cielos. Que estoy posicionalmente sentado con Cristo en los lugares celestiales. Que tengo una entrada abierta a mi Padre Celestial, al trono de la misericordia y la gracia, donde me puedo acercar con confianza. Que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y todo, amén. Pero añadámosle algo importante, que junto con todo esto, cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el mismo celo que tenía el Señor, como dice la palabra de Dios, el celo de tu casa me consume. Y el mismo celo que tenía el Señor por el templo, esa reconstrucción que Herodes había hecho, el mismo celo que tenía el Señor por el templo de Salomón, el mismo celo que tenía el Señor por el tabernáculo, es el mismo celo que el Señor tiene por cada uno de nosotros que somos el templo de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es celoso con nosotros, nos añora celosamente. Y hay personas que ahí nomás no les importa, entienden que la palabra de Dios dice que fuimos comprados por precios, un precio altísimo, la sangre del Señor Jesucristo vertida en el cruz del Calvario, fuimos comprados por precio, que no nos pertenecemos, todos entendemos el principio y decimos amén, pero vivimos como si no entendiéramos el principio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Tenemos algún derecho de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo? Hay personas que dicen, es que no sé qué es lo que está pasando con mi vida, yo no sé qué es lo que está sucediendo, yo no sé por qué es que Dios no me bendice. Y tiene que revisar si es que su cuerpo, en su mente y en su corazón, usted está haciendo un mercado o una cueva de ladrones, o qué es lo que está pasando en su vida interna, en su relación con el Señor. ¿Por qué no hay una renovación de mente? ¿Por qué no hay una transformación de vida? ¿Por qué mi cuerpo, en lugar de buscar asemejarse al Señor Jesucristo conforme a las normas que están allí, buscamos cada día parecernos más al mundo? Y moda que sale nueva, moda que pasa un tiempo hasta que llega a la iglesia, y de un momento a otro los miembros de una iglesia empiezan a seguir la nueva moda. Y si el mundo dice que hay que verse así, así nos vamos a ver, porque si no nos vamos a ver un poco extraños. Por eso es que la gente de allá afuera ya no ve la diferencia entre los que son creyentes y los que no son creyentes. Por eso es que a la gente allá afuera le cuesta aceptar como verdadero el testimonio de alguien que físicamente no representa a su Salvador. Porque decimos que somos el templo del Espíritu Santo, pero no nos vemos como el templo del Espíritu Santo. Porque en nuestra mente, dice la palabra de Dios, que la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando se escucha hablar a la gente y hablar a la gente, hay mucho de mundo, hay mucho de sueños, hay mucho de alcance. Ahora que estamos iniciando enero, ¿cuáles son las metas que me estoy poniendo?
¿Qué es lo que quiero alcanzar? Pero no hay nada de Dios. Parece como que Dios es un suspiro en la vida de la gente. Me acuerdo en algún momento, pero Dios no es mi meta, Dios no es mi vida, Dios no es mi camino, no es mi verdad y tampoco es mi vida. Es que se nos ha olvidado. Dios nos añora celosamente. Por eso la palabra de Dios habla de la disciplina para el creyente. La cuerda de azote que el Señor hizo allí para sacar todo ese mercado que había y toda esa cueva de ladrones para poder limpiar ese templo, el Señor tiene que usarlo también en nuestra vida y tiene que corregirnos por nuestras actitudes. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Quiero recordarles que en la Biblia encontramos 3 tipos de pecado. ¿Ok? Hay pecado por ignorancia. Hay pecado por error. Y hay pecado voluntario. Pecado por ignorancia, bueno, perdóname Señor, yo no sabía. Bueno, es pecado, pero es por ignorancia, el Señor misericordioso. Pecado por error, Señor, me equivoqué, tú sabes que mi corazón no era esto lo que quería. Señor, es pecado, pero el Señor misericordioso, lento para la ira. Pero hay pecado voluntario. Ya esto es rebeldía. No hay ignorancia, no hay error, es voluntario. Es una acción voluntaria. Luego pensamos que cada vez que pecamos voluntariamente esto no va a traer consecuencias a la vida. No se equivoque, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, diciendo esto, les voy a leer 10:26, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya tenemos el conocimiento de la verdad, ya sabemos que esto que vamos a hacer es malo, tenemos el conocimiento de la verdad. Entonces dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Son tiempos finales. Y dice la palabra de Dios, que la fe de muchos se enfriará. Ya llegaremos a ese versículo. Y nuestra fe, nuestro cristianismo está siendo puesto a prueba como en ningún otro momento. El mundo solo está esperando que tropecemos para señalarnos, para reírse de nosotros, para hacer escarnio de nuestra vida, para que en lugar de ser bendición a las personas seamos tropiezo para la gente.
El mundo sabe cómo debe verse un creyente y sabe que un creyente es diferente. La personalidad, el carácter de un creyente tiene que ser la personalidad y el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero cuando un creyente, en lugar de mostrar amor, odia, en lugar de mostrar gozo, está en amargura, en lugar de vivir en paz, está en una batalla continua, en lugar de comportarse benignamente, o sea, siendo favorable para con el que necesita, le cierra los ojos y le da la espalda y no le importa cómo le vaya a ese necesitado. La gente está viendo eso. Ahora, si el templo se ve bien por fuera, pero mis acciones no son las mismas que representan lo que se ve por fuera, entonces simplemente no lo estoy haciendo bien y desde luego el Señor no puede estar como muy contento conmigo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Una vez alguien dice, es que la Biblia dice que lo que Dios ve es el corazón. Claro, tomamos el versículo que estaba hablando de una situación particular con David y lo usamos para decir, no importa cómo me he visto, no importa los trapos que me pongo, no importa lo que le haga a mi cuerpo, pero la palabra de Dios dice, y se lo recuerdo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque el cuerpo es importante, es el templo donde habita Dios, tiene que ser guardado. Hay que vivir con decoro. ¿O para qué el Señor puso ahí en la palabra normas de vestimenta ahí para la mujer? No le dijo qué marca tenía que ponerse de ropa, ni cuál era el corte inglés. No, el Señor dice que tiene que vestirse de manera decorosa, con pudor, con modestia. No, pero es que eso era en otro tiempo. No, era en aquel tiempo y en este tiempo también. Y los hombres se pueden vestir como queramos. No, es que somos el templo de Dios. No nos pertenecemos. Hay gente que dice, me hubiera gustado ser cristiano, haber recibido a Cristo 3 minutos antes de morirme para poder disfrutar del mundo. Le aseguro que por disfrutar el mundo, aunque el Señor le hubiera dado esos 3 minutos y le hubiera avisado, usted se hubiera muerto con el corazón endurecido y se hubiera ido al infierno. Arrepentimiento, humildad. Si se humillare mi pueblo. No podemos vivir como queramos. Somos hijos de Dios. Debemos de vivir conforme la palabra del Señor. Cuando usted escucha un predicador que contradice lo que la palabra de Dios dice, no deje la Biblia, deje el predicador. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos a orar. Si el Señor le ha hablado, si el Señor está llamándole al arrepentimiento, si usted ha encontrado que en lo que se ha predicado le ha fallado al Señor, le ha faltado al Señor, hable con Él, confiese su pecado, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
y dele gracias a Dios por su salvación. Y ore por si hay alguna persona que esté escuchando este mensaje que no conozca a Cristo, para que al hacer esta invitación pueda venir a los pies de Cristo y ser salvo. Si usted se muere, ¿dónde va a pasar la eternidad? Dios no quiere que usted se condene. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Si hay arrepentimiento en su corazón por sus pecados, venga a Cristo. Entréguele su corazón a Cristo. Déjeme acompañarle en esta oración. Hable con Dios. Usted quiere que Dios le perdone y Dios ya preparó todo para perdonarle. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día del perdón de sus pecados. Hoy es el día en que usted puede ser un hijo de Dios. ¿Quiere entregarle su corazón a Cristo? Oremos. Acompáñeme en esta oración. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Muchas veces, Señor, te he ofendido. Me encuentro avergonzado de lo que he hecho. Estoy arrepentido de lo que he hecho. He aprendido que tú me amas y que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Que Él recibió mi castigo, murió mi muerte y que con su sangre mis pecados son lavados. Y por eso, Dios, vengo delante de ti para pedirte que me perdones por todos mis pecados, para pedirte que me laves de toda mi maldad. Y en este momento recibo a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Gracias, Señor. Gracias por esta salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén.